saludarlo este domingo. Hoy tenemos un programa de lujo, porque estamos de manteles largos ya a unos días de festejar un año más a nuestra bella ciudad, a la Perla Tapatía, a nuestra Guadalajara, 481 años. Y les digo que tenemos un panel de lujo porque están con nosotros quienes saben de la ciudad, quienes conocen el Guadalajara de antes, el Guadalajara de ahora, los retos y de seguro de las anécdotas que nos van a contar de todo, de gastronomía, de cultura, de arte, de todo. Usted también nos puede contar alguna de estas historias. Bueno, les voy a presentar a nuestros panelistas este domingo. Está con nosotros José Luis Coronado Vázquez, quien es el director de Cultura del Gobierno de Guadalajara. Señor José Luis, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Muy amable por estar este domingo. Y el padre Armando González Escoto, cronista de Guadalajara, que también sabe mucho de esta perla tapatía y además tapatío. Además tapatío. Un gusto estar aquí. Gracias, padre. Y Juan José Doñán, usted lo conoce perfectamente bien, cronista y historiador, que también ha caminado a paso firme por muchos lugares que nos puede comentar hoy también sus anécdotas. Gracias. Al contrario, gracias por la invitación, Rocío. Muchas gracias, Juan José. Y Juan Manuel Munguía, quien es superintendente del Centro Histórico de Guadalajara. ¿El Centro Histórico se rescató? ¿Podemos conocer el Centro Histórico? ¿Le podemos llamar el corazón de la Perla Tapatía? Todo esto vamos a hablar. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por invitarnos, Rocío. Un saludo a ti y a todos tus televidentes. Pues son 481 años del antes y el después. ¿Qué podemos hablar en este 2023 de la Perla Tapatía? Yo les lanzo la pregunta a los cronistas y a los historiadores. Bueno, yo creo que es una ciudad muy viva, con muchísima actividad. Afortunadamente, ya después de pandemia, estamos contentos y la gente está saliendo a caminar, a ocupar los espacios públicos. Tenemos muchas actividades en la ciudad y mucho público que viene a visitarnos. ¿Hay un centro histórico que sí podemos decir que lo tenemos y que está vivo o está a medias? Fíjate que yo lo transito todos los días, esa es mi función, Rocío. Y te platico que el año pasado hubo más de 7,600 eventos en el centro histórico. Actualmente, en lo que va y antes de los festejos de la ciudad el próximo martes, pues ya llevamos más de 500 eventos en el centro histórico en estos días. Tenemos una medición de cuánta gente le está visitando. Para que te des una idea, cuando llegamos en octubre del año antepasado, 3 de cada 10 visitantes que andaban en el centro histórico eran visitantes. Todo lo demás era gente que ahí trabajaba. Entonces imagínate, cuando terminan los horarios de oficina, pues el centro quedaba abandonado. Y el día de hoy, 6 de cada 10 son personas que van a visitar el centro. Entonces nos habla ya de una tendencia de que la gente antes tenía que ir al centro, hacer una compra, un trámite o algo, y el día de hoy la gente quiere ir al centro. Con una estrategia de ampliar los horarios, sobre todo vespertinos, nocturnos, de los atractivos que ahí existen, entendiendo estas etapas históricas como fue la construcción de la línea 3, que obviamente nos marca un antes y un después, porque tuvimos completamente abierto el centro histórico durante más de 4 años. Claro, entonces tenemos un rescate ya vivo, Juan José Doñán, del centro, y padre Armando, del centro histórico. Yo diría que a medias. Guadalajara tiene un problema desde hace décadas de pérdida de población, el municipio, y particularmente el centro, es decir, lo que se llama el primer cuadro, que además se da una paradoja curiosa, es donde hay más servicios y de pronto, pues, legiones de tapatíos, o si quieren como una cuestión, diríamos, de pérdida hormiga, se fueron yendo, y se dan casos curiosos. Por ejemplo, en el Parque Morelos, platicábamos con el padre antes de entrar al aire, está un centro escolar muy bonito que es la escuela Basilio Vadillo. Que muy tradicional. Yo recuerdo que no estuvo en la Basilio Vadillo, ¿verdad? Sí, y que tiene déficit de alumnos, es decir, que tenía más en 1999, por ejemplo, que en la actualidad. Pero se fueron, pero porque hay que pensar que hay proyectos pues que no cuajaron y que están ahora reencarrilándose por el otro lado, como fue esta idea de hacer un centro de repoblamiento alrededor del Parque Morelos
con aquel proyecto fallido de que ahí se construyeran las villas panamericanas, cosa que no se hizo, y entonces ahora que se quiere que sea la ciudad creativa digital o que tenga otro vacacionamiento. Lo cierto es que muchas de las personas que vivían ahí, a un lado del Retiro, pues se fueron. ¿A dónde se fueron? Pues habría que buscarles la pista. Y para hacer un análisis, hablar lo que es la Perla Tapatía y sus barrios, para ubicarlo y centrarlo desde una perspectiva hacia arriba y ver, aquí están los centros para hacer el análisis que usted dice, don Juan José, de ver, estos son los barrios, que es el barrio de Analco, y decir, bueno, aquí pues sí está despoblado, aquí no. Los barrios tradicionales, padre Armando. Pues pienso que uno de los problemas es que la modernización de la ciudad, que incluyó ampliación de calles, toda vez que se ampliaron calles, se mandó gente fuera. Pero no había un orden, a Javier o Mina, no había por orden, ejemplo. así es. Javier Mina Juárez se ampliaron desde este tiempo, la década de los 50 del siglo XX, y toda la gente que vivía ahí tuvo que irse. Cuando se hizo la Plaza Tapatía, también muchísima gente tuvo que irse de ahí y se fue quedando solo el centro histórico. Hoy hablamos de 1,400 casas abandonadas en el centro histórico, y claro que hacia el centro histórico confluían esos barrios antiguos que estás mencionando, Analco, el barrio del Alacrán, el barrio del Retiro, que se afectó con la demolición que hubo de casas, y esa gente también se fue. Y quedaron mucha gente, pero adulta mayor en esas viviendas. Y además, mucha de la gente que queda son adultos mayores, que tienen otro tipo de requerimientos, pero sí hay un problema de despoblación en el centro, pero también hay un problema de falta de valoración del centro histórico. ¿De qué nos serviría llenarlo de gente si es gente que no sabe lo que significa cada monumento o qué dice cada casa, cada calle, cada plaza de lo que ha sido la historia de la ciudad a lo largo de ya casi 5 siglos? Yo puedo ir al centro histórico de Guadalajara y voltear para allá y para acá y decir qué bonito y qué bonito, pero no sé nada más. Ni entiendo el mensaje que me está transmitiendo cada edificio. Entonces, sí, puede incluso hasta maquillar el centro histórico, llenarlo de gente que no sabe qué significa. Entonces hay que reenamorarnos nuevamente de la Es un Perla problema Tapatía, educativo, desde ¿verdad? luego, Cultural. educativo, Entonces, social. si bien es cierto, hay que pues socializar más el tema y conocerlo, porque yo les digo, yo soy tapate, bueno, soy de Cocula, pero también estoy de muchos años aquí, y me hace falta mucho conocer mi ciudad. ¿Será que necesitamos conocerla? Mira, el tema básico de esto que dices es la información y cómo la compartes, claro, cómo se difunde. Actualmente los esfuerzos de la Dirección de Cultura, de todas las áreas que intervienen, no había una articulación de qué sucedía en el centro. O una planeación. Así es, cada quien traía su evento desde fideicomisos, desde el tema de cultura del municipio, cultura del estado, cada quien hacía su fiesta por su lado. El día de hoy nos ponemos todos de acuerdo para darles una identidad, para darles un nombre y para que pueda tener un tema de trascendencia. Y en lo que nos están comentando del tema del repoblamiento, ciertamente se van transformando los espacios, ¿no? Esta escuela Basilio Vadillo, que ahora ya atiende a otro tipo de estudiantes, está muy orientada al desarrollo del talento de niños genio, por eso también se ve esta disminución. Y en los esfuerzos de repoblamiento, para actualizar los datos, ya el fideicomiso de Ciudad Creativa Digital ya tiene en construcción, ya se vendieron los primeros 3 terrenos y son alrededor de 450 viviendas las que se van a detonar en este lugar que estaba abandonado. Que no nada más es construir, vender el terreno y hacerlo, sino generar todas las condiciones de infraestructura para hacerlo. Y en el tema cultural estamos trabajando muy de cerca con el padre Tomás de Híjar, que estoy seguro que lo deben de conocer, porque estamos precisamente realizando todos estos contenidos históricos, no nada más de lo que está, sino lo que estaba en el tema de lo que nos comentan, de cómo se fueron abriendo estas calles desde el esfuerzo de hacer Paseo Alcalde, qué existía, qué había, para ir dejando estos vestigios en tours digitales, en códigos QR, que ya se han ido poniendo, por ejemplo, en el tema de la Rotonda, ya tenemos en el tema de Catedral, en varios lugares, donde la gente ya por medios digitales puede ingresar. Y no todos usan el medio digital. Entonces, turismo hace todos estos recorridos
con diferentes temáticas. Está la ruta alcaldiana, está la visita de los templos, está la visita hasta de las cantinas. Entonces, ya dependiendo del interés del visitante, vamos dando a conocer toda esta información. Bien, entonces coinciden conmigo, don Juan José y señor José Luis Coronado, y también padre Armando, que Guadalajara es una ciudad creativa, está a la vanguardia, es la ventana de México hacia el mundo y es rica en talento, en gastronomía, en música, en deporte. Todo esto, vamos a unos mensajes y ellos nos darán su respuesta. Regresamos. Pues seguimos platicando aquí en los cortes comerciales y lanzando esta pregunta que comentamos. Yo quisiera la opinión de todos sobre estos temas, de una ciudad creativa digital, de una ciudad a la vanguardia, de una ciudad que anteriormente le llamábamos la ciudad de las rosas y decíamos, ¿por dónde entramos para ver el olor a tierra mojada? ¿Todavía existirá ese que decíamos o no? A ver, don Juan José, platíquenos usted. Bueno, a ver, hay otros olores. Hay que decir de entrada, pues, que las ciudades son entes vivos, es decir, que no se pueden mantener tal cual. Eso es cierto. Hay que conservar señas de identidad. Es decir, una ciudad como Londres, cuando creció por la revolución industrial, había necesidad de transportar a las personas, pero dijeron, bueno, a ver, aquí no podemos abrir calles. Vamos haciendo un sistema de transporte subterráneo. Se creó el primer metro en el mundo. Es decir, incluso el concepto del metro. Es decir, por túneles, la revolución industrial, el uso del acero permitía todo eso. Vamos a decir que nosotros aquí, cuando la ciudad fue modernizada, habría que ponerle tal vez comillas, no se pensó en las consecuencias a mediano y a largo plazo. Es decir, se pensó en una ciudad, diríamos, como diría la canción, al estilo americano, no al estilo europeo. Y desde luego hubo pérdidas patrimoniales que, bueno, todos los presentes aquí, particularmente al padre le constan. Se tiró un templo, que era el Templo de la Soledad, donde está ahora la rotonda. Se tiró el Palacio Episcopal, ahí donde vivía y donde murió Fray Antonio Alcalde. Y entonces, bueno, vamos a decir, esas pérdidas se consideraron que era parte de este proceso de modernización. Ahora lo vemos, diríamos, a toro pasado, que tenemos ahora una valoración del patrimonio, incluso de los que se llaman de los patrimonios intangibles, como sería el caso de la gastronomía, de que de pronto Guadalajara tiene sabores. O sea, Guadalajara ha creado cosas, no solamente la torta ahogada, el pollo a la Valentina, cosas que se tienen que rescatar, las milanesas de la alemana, en fin, ese tipo de cosas. Muy sabrosas. Sí, pero por supuesto, yo digo que eran mejor que las de Milán, que por supuesto en Milán no hay milanesas. Eso es una suerte de invención. Ya nos está sacando el hambre, don Juan José. De esas creaciones. Es decir, que parte de todo ese rescate del centro, del Paseo Alcalde y demás, es ese tipo de cosas que están ahí y que hay que traer de nuevo y que sea un imán, y desde luego también lo otro en paralelo, es decir, que en la ciudad también tenga un uso habitacional el centro y que no sea solamente un lugar, pues, de comercio, de oficina, de paso, etcétera, etcétera. Y que desde luego tiene otros problemas también, como es el caso digo que además es un problema del país, no solamente de la ciudad, que es el caso de los indigentes, que también hay un crecimiento de esta población, de lo que se llaman de las personas en situación de calle y demás. Así que sí hay tareas por hacer y bueno, vamos a decir, yo sé que hay planes, pero diríamos lo que todavía no acaba de cuajar es esa grenetina. O sea, eso que se tiene muy claro cuál es el problema, pero no se ha llegado por alguna razón. A la solución. Padre Armando. No, yo considero que es fundamental y me hubiera gustado que estuviera aquí el secretario de Educación Pública. El amor y el conocimiento de la ciudad y de lo que es ser ciudadano tiene que empezar por la educación a nivel primaria, secundaria. Antes, todas las escuelas primarias visitaban el centro histórico por turnos.
iban los grupos con sus maestros a conocer los lugares. Al museo, Y eso, al museo, ver el a las mamut. plazas. Y eso obviamente contribuía a que desde niños conocieran su ciudad y la amaran. Claro. Y si la amaban, la conservaran. Pero eso se perdió. Se ha perdido. Y de hecho en la educación primaria no encuentro yo en sus programas una preocupación por tejer justamente el tejido social, como aprender a hacer ciudad y hacer Guadalajara, pero de una manera sistemática y no como nos ocurre aquí hoy día, que es de cada año. Y cada año para los que están interesados en lo que es Guadalajara Sí, en la su ciudad, sino todos. el 14 de febrero, ¿verdad? Claro. Pero tiene que ser algo sistemático, permanente, a lo largo de todo el tiempo. Un aprendizaje. Claro. Parte de la currícula que los niños estudian en la educación básica y media. Claro. Y mientras ese paso no se dé, pues sí, todo lo que hacemos es muy bueno, pero siempre nos va a dejar debiendo mucho. Claro. Bueno, aquí es importante, señor Juan Manuel, que este proceso que dice don Juan José y el padre también Armando, de modernidad, de cambio, sea con una planeación, un orden y que permee en toda la sociedad. Y yo considero como tapatía que nunca es tarde para reactivar y para amar a nuestra ciudad y para ver tantas tradiciones que tiene, que ahorita me platicarán cada uno de ustedes, tantas anécdotas que tiene, ¿verdad? Sí, mira, Rocío, si no tienes indicadores, si no contamos las cosas, nunca las podemos mejorar. Entonces, cuando llega el presidente municipal, Pablo Lemus, nos da 4 objetivos muy claros. ¿Cómo logramos que el centro histórico sea seguro, limpio, ordenado y próspero? Y en ese orden empezamos a poder constituir las cosas, porque ¿para qué limpias algo que esté inseguro? Claro. ¿Para qué quieres tener limpio algo que no tiene uso? Y si no hay cosas con uso, no prospera, ¿no? Entonces, tenemos que voltear hacia atrás, tenemos que volver a entender 2 cosas. Una, el turismo viene a visitarnos a ver de qué manera vivimos, de qué manera comemos, de qué manera aprendemos. Y no nos podemos distraer también a tratar de disfrazar cosas para hacerlo un tipo Walt Disney, sino tenemos que resaltar los atributos que nos hacen sentir orgullosos de ser tapatíos a través de herramientas tecnológicas. Entonces tenemos el videomapping, que está de jueves a domingo, donde te habla de estos elementos básicos de por qué Guadalajara se convierte en el principal promotor de la identidad de México en el mundo. Pero nos regresamos también a la parte, y la buena noticia es que ya llevamos todo el ciclo escolar anterior y llevando todos los martes y jueves a los niños al paseo que nos estaba platicando el padre. Vénganse pequeños, vívanlo, diviértanse, porque tenemos un centro histórico que no siempre ha sido muy amistoso con los niños. En las condiciones que estaban antes, tú llevar niños por la banqueta de 16 de septiembre era jugártela a que no te lo fueran a jalar o que se te fuera a bajar de la banqueta. El día de hoy las condiciones del centro nos da para abonarle a esta dinámica familiar, ¿no? Y lo vimos ahora que hicimos el festival de las niñas y los niños del 30 de abril pasado, que les llevamos unos dinosaurios, pero no nos quedamos con esa nada más. Aprovechamos el tiempo para que aprendieran, sí, tema de los dinosaurios, pero también les dimos información de Guadalajara, de qué es tu catedral, por qué está ahí un teatro degollado, qué es una cruz de plazas, que empiecen a valorar lo que ahí sucede. La cruz de plazas lo mencionó muy interesante porque visitaba gente del extranjero y decía, a ver, aquí estoy viendo que es así como una cruz. ¿Tiene algo que ver en su construcción? Nos preguntaban. Lo de las cruces de plazas que ya me comentarán. Entonces sí tiene un significado que nosotros no lo sabemos. Entonces ya nos lo platicará. ¿Cómo se podría hacer ese rescate? ¿Cuántas viviendas me decían que hay en el centro? Aproximadamente 1,400. 1,400 viviendas abandonadas. Que están abandonadas, algunas ruinosas, pero Lina se detiene y dice, no, son parte de lo que es la belleza y la historia. Tienen 2 ahí. Sí. ¿Qué dice? ¿Cuál es? Ahí padre? enfrente. Enfrente de la Dirección de Cultura. Hay ahí algunas casas colapsadas, no de ahora, desde hace un rato. Ahora, es muy costoso eso, ¿no, señor José Luis? O ya ustedes tienen ubicados dentro del registro público de la propiedad todas estas viviendas. Nadie queremos que las tumben, más bien rescatarlas porque son parte de... ¿Qué siglo es? Bueno, hay distintos. Por ejemplo, hubo una casa exactamente en la esquina de Juan Manuel y de Degollado. Ahí estuvo la librería de Fortino Jaime
Esa era una casa con un muy bonito ojo de buey del siglo XVIII, es decir, contraesquina de la Escuela de Artes Plásticas, que por cierto, en ese lugar fue en algún momento, padre, pues hasta el cuartel Colorado. Es decir, esto que usted hablaba de la pedagogía, de que qué cosas sucedieron en determinados lugares, por ejemplo, ahí fue torturado y asesinado Anacleto González Flores y los hermanos Vargas González. Parte de las y bueno, es decir, estos lugares, o que Santa María de Gracia fue la primera, fue en algún momento catedral. O sea, que esa pedagogía, es decir, antes el INA hacía unas cositas de qué cosas habían sucedido ahí. Yo estoy de acuerdo en que hay que emplear también a la par estas herramientas tecnológicas modernas, pero diríamos, esas casas ahí, por supuesto, aquí hay un problema que no depende de la autoridad municipal, tienen dueño. Exacto. Sí. O sea, aquí lo que ahí, preguntamos, es decir, hay una propiedad de particulares, que desde luego hay otro problema, que es el INA. Dices, no puedes hacer transformaciones, no puedes hacer alteraciones, etcétera, etcétera. O sea, que tendría que hacerse una convocatoria y un convencimiento pensando a mediano y largo plazo en que, desde luego, es una pérdida el dejar esas casas que se caigan solas, porque a veces se han llegado a los extremos de tapar los bajantes para en que se tiempos de colapsen. lluvias, No, para que se colapsen las casas. Y además, sí. yo considero también, José Luis Coronado, que debe haber una planeación urbana y un ordenamiento urbano. No estar en contra de lo que es la modernidad y la vanguardia, que puede combinarse con la historia y con la tradición, pero con un ordenamiento urbano. Claro, claro. Creo que estamos en muy buen momento. Lo más importante es que como ciudad, los habitantes, los que nacieron aquí, que incluso ya no viven acá, valoremos lo que tenemos y busquemos cómo buscar el mejor equilibrio. Como decían anteriormente, Guadalajara en los 50 del siglo pasado volteó a ver los modelos americanos y le dio un culto al automóvil. Perdimos muchas cosas por hacer más espacio al automóvil. Creo que estamos en muy buen momento de buscar que el privilegiado sea el peatón, la persona que camina, la persona que puede convivir con los espacios públicos. Hay que privilegiar también los puntos donde llega el transporte colectivo. Afortunadamente en Guadalajara se está avanzando ya con transporte colectivo, transporte masivo. Eso nos puede ayudar. Y creo que es muy importante que valoremos el patrimonio que tenemos, el patrimonio edificado, el patrimonio también inmaterial. Las fincas, sí, es caro mantenerlas, es caro conservar una finca, pero también son fincas que tienen un gran valor, ¿no? Económicamente, los dueños de casas en el centro, bueno, tienen ahí un patrimonio importante para el futuro. Hay que hacer más trabajo de sensibilización y también invitar a la gente a que conozca los programas, ¿no? Hay una convocatoria de conservación y restauración de fincas que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara. Me parece que es una convocatoria que ha sido exitosa, tiene ya muchos años en funcionamiento, y las personas que se inscriben y que demuestran que hicieron proyectos importantes de conservación y restauración en sus fincas tienen incentivos fiscales, y cada año se da un premio a las fincas. A una restauración. Que se hicieron. Y este año rompimos récord, ¿De restauración de fincas? de inscritos. Bien. Inscritos. Se inscribieron rescatar. 46 fincas que dentro del polígono de intervención urbana, que se le denomina el número 6, que es donde nos toca el centro fundacional, nosotros teníamos detectados, ¿qué es lo que te decía? Hay que medir. Si no medimos, pues no podemos mejorar. Teníamos detectadas 177 fincas en estado ruinoso. De esas, el día de hoy, ya quedan solamente 104. Pero de esas 104, cuando investigamos sus antecedentes catastrales y demás, resulta que solamente 14 no han pagado su predial. ¿Qué quiere decir? Que los dueños que están ahí. Que los dueños están al pendiente, Claro. que hay alguien que está pagando Bien, y hay claro. alguien que sabe que se está cayendo. Claro. Y tenemos dos problemáticas. La problemática de la gente que está atrapada en una finca vieja y que no tiene el recurso para arreglarla, o las personas que quizás están jugando con la plusvalía que eso Exacto. pueda tener. Muy bien. Vamos a irnos a un corte porque regresamos con todo lo típico y el top 10 de lo más emblemático de Guadalajara. La gastronomía, lo que nos podrían platicar. ¿Se acuerdan de las 9 esquinas? ¿Se acuerdan de...? Ahorita me están platicando de la milanesa de la alemana. La alemana. Y muchas otras cosas que vamos a antojarlo. Regresamos.
inventario Sí. ya lo compraron. Seguimos con el Guadalajara antes y después en el 481. Hemos hablado mucho de lo que es la movilidad, el crecimiento de la zona ya despoblada, de lo que podríamos decir del centro, pero es el rescate, el reto de una ciudad creativa digital, pues llena de gente con mucho talento y el que acudan al centro y que conozcamos más de nuestra ciudad. Pues yo les dejo aquí a los expertos, el top 10 de lo más emblemático de los tapatíos, de la perla tapatía. A ver, padre Armando, empezamos con usted, que es el que nos puede también platicar como tapatío. Bueno, si lo planteamos en esa manera, obviamente no es solo lo que se come, sino el ambiente en el que se come, porque una de las cosas típicas de Guadalajara fueron las cenadurías. Muchas de ellas operaban en la calle y la gente ahí ofrecía lo típico, el pozole de callejero, vamos a llamarle así, las taquerías, que también ha sido en Guadalajara algo muy común, la comida de épocas, y estoy pensando en un festival gastronómico de Cuaresma, donde hay capirotadas, así como hay casas en Guadalajara, cada quien la hace del modo que quiere, ¿no? Las tortas de camarón y todo eso que tiene que ver con épocas del año o con las frutas del año, cuando llega el tiempo de hacer los ponches de Granada, que eso también es algo que conocemos bien, que es muy típico, sin hablar de lo que es muy famoso, como sí, las tortas ahogadas, la birria, que hay también muchas birrerías en las 9 esquinas, ha sido como muy típico la birria. Entonces sí, pues también por ahí podemos ahorita despertar el apetito de medio mundo. Claro. Y aparte de las panaderías antiguas, que queda por ahí 1 o 2 en el centro histórico, y que eran panaderías tapatías de mucha tradición. Incluso menciono una que desapareció hace muchísimo, la Espiga de Oro, a espaldas del Teatro de Gollado. Bueno, tantas y como más, haya ¿no? un montón. Es cierto, es parte de la gastronomía, los tacos y los tamales. Los tamales, el pozole y el tejuino, el famoso tejuino. Aquí, ¿quién no ha probado el tejuino? Y dicen que es especial de aquí, de Guadalajara. ¿Verdad, don Juan José? Sí, bueno, a ver, entre las señas de identidad, la verdad es que no se agota la lista de estos sabores que Guadalajara y el Valle de Atemajac han aportado a la gastronomía no solamente regional, sino nacional e incluso podríamos decir internacional, en muchos sentidos. Esto, diríamos, pues se crea históricamente, el caso, por ejemplo, no solamente de la torta ahogada, sino de los lonches. Es decir, porque ¿Los del santuario? Una de las Los cosas, Amparito. una de las cosas, Cuando estábamos en la secundaria. en que Guadalajara les lleva ventaja a otras ciudades, es, por ejemplo, de su muy buen pan blanco, de sus virotes, y la variedad de virotes. O sea, no solamente el virote salado, que solamente se da aquí. Y que la torta florea ahogada aquí. sabe por el virote salado. Pero por supuesto. O sea, es decir, no se puede hacer una torta ahogada en ningún otro lado porque no se da el virote salado en ningún otro lado. Es decir, más allá de Chapala ya no se da. Lo que han hecho algunos tapatíos, a mí me ha tocado ver eso y me da un poco esta risa. Encontrar que se llevan virotes, se llevan un jabón neutro, que no digo el nombre, pero que es muy conocido. Que no del comercial, si no lo va a pagar. Sí, exactamente. Y que de pronto digo, bueno, esos son tapatíos y es un poco como el síndrome del Jamaicón Villegas, pero llevado a otro lado. Es decir, esta cosa de los tapatíos que fuera del periférico ya no se sienten tan completos. Y entonces ahí, claro, Guadalajara, si uno revisa, a ver, lonches calientes con distintas variedades. Iba a decir hasta marcas, pero hay unas que están ahí por Juárez, que son de cerdo, muy, muy sabrosas. Y esto que decía también el padre, estos negocios, estos familiares, de estos comalitos que salían, y que de pronto ya ahora tienen cadenas. Es decir, que hay una aceptación no solamente local, sino regional, es decir, de comida típica mexicana y demás, y que son también un atractivo turístico, ¿no? Así es. Una de ellas tiene el nombre como medio de obesa, que se llama así. El lugar tiene otro nombre, claro, pero diríamos, y luego hay otra también que no es
sino que tiene la nariz para arriba. Bueno, ya estamos en adivinanzas. Todos esos lugares, pero Sí. todos esos lugares, Sí, digamos, claro. forman parte de esos sabores, o sea, de ese incluso patrimonio. Esto que decían, por ejemplo, de la alemana, digo, una de las cosas es que más allá de que se reabra, que sería lo deseable, ese lugar, es sobre todo que se rescate esos cocineros que estaban ahí, los que preparaban ese tipo de cosas. Claro. Ahí es, digamos, ahí hay un capital intelectual. Que podría ser, aquí les comentamos a las autoridades de Guadalajara, Pues sí, ¿verdad? claro. Podría ser un gran capital. Sí, eso. por supuesto. Así que entonces, lo demás es que con estas cosas pequeñas, esto que los franceses llaman, que se llama la historia de la vida cotidiana, la petite histoire, todo esto, diríamos, forma parte de estas cosas mayores o más vistosas de lo que se habla. Es decir, que una de los rostros más reconocidos de México fuera de nuestras fronteras apunta hacia Guadalajara y su región de influencia. Es decir, en buena medida porque es real, y en otro porque el cine y el nuevo cancionero popular lo incluyeron. El cine dio, claro. Hablando ahora de la música. carta de presentación. El cine dio, sí. A ver, o sea, esto es México, es decir, en esa síntesis, La cuna, aquí era una la de cuna. los rostros más visibles es Guadalajara y su región de influencia. Claro. Sí. Así que entonces, por supuesto que la ciudad ha tenido transformaciones, ha tenido pérdidas. Decir que no es mentir con todos los dientes. Sí ha tenido pérdidas, pero también tiene muchas posibilidades. Es decir, se conservan cosas y se cumple aquello de que el que tuvo, retuvo. Y desde luego Guadalajara tiene posibilidades, y alguien decía por ahí, de esos tapatíos que siempre tienen conflictos con su ciudad, que se quejan de ella, pero luego resulta de que se molestan cuando alguien otro ajeno habla de ella. Sí, esa suerte de paradoja. Así es la personalidad decía del que los tapatíos tienen un gran futuro en su pasado. Es decir, a ver, en esos modelos humanos, en esas... digo, no solamente por nostalgia, sino porque la ciudad hizo cosas trascendentales. Claro. Y que, a ver, ¿cómo adoptamos ahora ese tipo de cosas? ¿Qué se pueden rescatar y que sean funcionales? Y que sean funcionales y prácticas. Tiene toda la razón. Que tenga un rebote social. Me encantó ese término, que los tapatíos tienen un gran futuro en su pasado. Sí. Que bueno, eso es una gran frase. Y comentarle que no solamente es la gastronomía, sino tenemos una feria de libro muy importante, internacional. Tenemos deporte a nivel también mundial. Tenemos muchos talentos aquí. Sí, aunque las Chivas no pasan por su mejor momento, Bueno, yo soy son del un Atlas, patrimonio don José. nacional. No, yo sé que sí, yo también no soy Chiva, pero no dejo de reconocer que hay esto. Es decir, a ver, que esa Chiva hermandad se da en lugares muy distintos y distantes. Donde menos se imagina uno. Bien, pues hay mucho que rescatar. Creo que estamos hablando de lo positivo, de lo negativo, pero convertirlo a positivo para avanzar y apoyar a autoridades municipales como tapatíos. Fíjate, Rocío, que tuvimos el año pasado el gusto de organizar un foro de centros históricos internacional donde nos acompañaron varias ciudades, porque les compartíamos esta agenda que te dije ahorita y les preguntábamos, oye, ¿cómo resolvieron esto? Oye, ¿cómo resolvieron lo otro? Y dentro de esta dinámica les fuimos platicando qué es lo que se ha venido haciendo desde administraciones para acá con el centro histórico, y la verdad me quedé sorprendido de que empezaron ellos a preguntarnos ahora a nosotros, oye, ¿y cómo están atendiendo el tema de situación de calle? Oye, ¿y cómo resolvieron este tema de seguridad? ¿Y cómo? Y se fueron encantados. Entonces, a veces también sucede esto, ¿no? A veces la gente que viene de fuera viene y nos valora más de lo que tenemos. Y de lo que tú decías de los sitios, tenemos 10 sitios de potencial territorial que ya están activos y que ya están vivos, y que puedes empezar desde el santuario, que si tú vas el día de hoy a la zona del santuario a las 9:30 de la noche, sigue habiendo niños y familias. De ahí te brincas por Paseo Alcalde, que es precioso, al Paseo Huirrárica. Llegamos al Jardín Reforma, donde el día de mañana se inaugura el mentado y peleado carrusel. Sí. Después de esto, ese mismo lugar
te amarra a otro corredor que es con el edificio Arronis, donde ya se arregló la plaza Agustín Rivera con los planos originales. Y de ahí te puedes brincar al Panteón de Belén. El edificio Arronis tuvo un acervo de documentos muy importantes, ¿no? Ayer el cuartel anteriormente, ¿no? El seminario. La decimoquinta fue seminario. Fue seminario. Fue creado como seminario. Fue hecho para seminario. Fue hecho para seminario y tiene un acervo cultural. Aunque también. duró poco tiempo, 14 años. Sí. Entonces Pues visitas ese corredor y ahí te vas. Conocerlas, sí, hay que hacer todo un recorrido, ¿verdad? Y ver todo lo bonito que podemos conocer de nuestra ciudad, ¿verdad? Porque no solamente en la gastronomía, que ya aquí nos había antojado bastante Juan José, pero ahora hay que ver también, pues, la arquitectura. ¿De qué arquitectura estamos hablando? ¿Qué tipo de arquitectura tenemos? Bueno, yo pienso, a mejor opinión de mis colegas, que en el centro histórico predomina la arquitectura neoclásica, tanto en las fachadas de las casas antiguas como en algunos edificios, el Teatro Degollado, el Sagrario, como que impactó mucho el neoclasicismo en Guadalajara, e incluso muchos interiores de iglesias que eran barrocos las volvieron neoclásicas, empezando por la catedral, que era barroca, y de pronto le hicieron neoclásica porque era la moda, y hemos sido un poco medio constructivos, destructivos, pero en esa línea, ¿no? Pero sí predomina para mí, en mi opinión, el neoclásico, y quedan pocas casas de la época virreinal barroca. Una está por la calle Belén, hay otra por la calle de Miguel Blanco o Libertad, no me acuerdo, por Donato Guerra, que es también una de las pocas casas que dice de la... Ave María ahí en... Muchas hay una casas que dice antiguas una decían cúpula Ave María. eso, Ave María, porque era típico de las casas de Guadalajara. Sí. Pero sí quedan unas 5 o 6 casas de la época virreinal que requerirían de mucha atención. Pues porque son las que quedan. Son las que quedan. Pues es parte de nuestra perla tapatía. De seguro usted, como yo, hemos conocido bastante de Guadalajara. Y cuando termine este programa va a irse al centro a disfrutar, que ya nos dirán aquí autoridades de Guadalajara por dónde empezar. Vamos a ir a un corte y regresamos a las conclusiones. Pues regresamos al Guadalajara, el antes y el después, los 481 años de esta perla tapatía. Y se suma con nosotros el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, para cerrar con broche de oro en este panel, que ha sido muy enriquecedor, alcalde, donde los cronistas, los historiadores nos han hecho enamorarnos de nuestra ciudad. Yo diría, Rocío, incluso reenamorarnos y para algunos conocer lo preciosa que es nuestra ciudad. Por increíble que parezca, hay niñas y niños de otros municipios, pensemos familias en Tlajomulco, en Tonalá, en el norte de Zapopan, que no conocen el centro histórico, nunca han venido al centro histórico de Guadalajara. En los 481 años que estaremos cumpliendo pasado mañana de su fundación, bueno, lo que estamos haciendo es también atraer a todas estas niñas y niños para que lleguen a conocer el centro histórico de Guadalajara, sus tradiciones, cómo se fundó, quiénes han sido los precursores de su principal legado y demás. Guadalajara está preciosa y Guadalajara tiene que seguir creciendo en base a lo que nos ha formado, y quiero referirme al tema cultural, sobre todo, porque durante todo este año, desde el año pasado, desde el 23 de abril del 22 y hasta el 23 de abril del 23, Guadalajara es la capital mundial del libro, una declaratoria de la UNESCO que tiene que ver también con la relación de nuestra ciudad, de grandes escritores, de grandes artistas. Los eventos culturales que estaremos teniendo para festejar el 481 aniversario de la Fundación de Guadalajara tienen precisamente ese propósito. No solamente son los grandes atractivos, como lo va a ser G de Luz, que es el principal festival de luces de toda Latinoamérica, Rocío. Claro. Eso se dice poco, pero es el festival más grande de luces de toda Latinoamérica, completamente gratuito, a partir del próximo martes 14. Los esperamos desde las 7, 8 de la noche para disfrutarlo.
hasta el siguiente domingo. Es decir, se aumentan los días de los atractivos de G de Luz. Además, el lunes vamos a inaugurar a las 7 de la noche. Les invitamos, completamente gratuito, el nuevo carrusel ahí en la Plaza Reforma. Que va a ser toda una realidad. Va a ser una realidad frente a la plaza, bueno, en el Jardín Reforma, frente al Museo del Periodismo, la Casa de los Perros, como le quieran llamar. Ahí vamos a tener el famoso carrusel y vamos a tener muchísimos atractivos durante todo el mes, principalmente en el ámbito cultural de nuestra ciudad. Y una cuestión adicional, el próximo 9 de marzo, aniversario del natalicio de Luis Barragán, vamos a entregar una nueva plaza en el centro histórico, 5,750 metros cuadrados, que antes tenía el pulpo camionero pegado ahí a los dos templos. Lo quitamos ahí del pulpo camionero, estamos haciendo o terminando ya una nueva plazoleta con arbolado, wifi gratuito, una escultura inmensa, un espejo de agua, una ciclovía y demás. Y esta plaza va a llevar el nombre de Luis Barragán, el único arquitecto mexicano en haber ganado el premio Pritzker. Es decir, estamos también honrando la memoria de nuestros grandes personajes en Jalisco. Pues excelente, coincidimos todos los panelistas que aquí están. Yo les quisiera dar 30 segundos a cada uno de ellos para que digan el nuevo reto que tiene la ciudad y nuevamente le dejemos voz al alcalde para cerrar este programa especial. Padre Armando, un reto que tiene nuestra perla tapatía. Bueno, el reto fundamental es conservar su cultura tapatía y abrirla siempre al futuro. Ahí está, es cultura y tradición. Y tradición, abiertos al futuro. Abiertos al futuro. Don Juan José, doña Ana. Bueno, rescatar, diríamos, conocer primero estas señas de identidad que le dieron un carácter a nuestra ciudad, rescatar las que están ahí relegadas y potenciarlas a todos para sentirnos orgullosos de nuestra ciudad. Muchas gracias, don Juan José. Tenemos 30 segundos. El reto, vámonos apropiando todos de nuestro centro histórico. Vamos entendiendo que es de todos, de toda la zona metropolitana, de todo el estado, y vamos a presumirlo. Vamos poniéndonos ese reto de presumirlo. Bien, en este 2023 y en este 481. Señor José Luis. Seguir colaborando, impulsar los proyectos colaborativos, sociedad civil, iniciativa privada, gobierno. La ciudad es de todos y entre todos tenemos que seguirla construyendo. Alcalde, un centro histórico con una ciudad creativa, de vanguardia, una ventana en México hacia el mundo. Este 2023 se logrará por fin activar ese rescate del centro histórico. Retomo lo que se ha mencionado, es el sentido de orgullo por nuestra ciudad. Quienes amamos a Guadalajara nos sentimos bien tapatíos. Y bueno, pues sí somos críticos de nuestra ciudad, pero nada más que alguien nos la quiera criticar y sacamos las garras. Claro. Es decir, tenemos que recuperar ese amor por nuestra ciudad, esa dignidad de Guadalajara. El centro histórico está mejor que nunca. Les invito a que lo visiten, porque luego hay gente que me dice, no, es que el centro histórico está muy feo, no, es que el centro histórico no me gusta. Oye, ¿y hace cuánto no vas? No, pues hace como unos 3 años que no voy. No vayan ahorita a ver el centro histórico de Guadalajara. Está precioso. Y nos tenemos que sentir muy orgullosos de ser tapatías y tapatíos. Claro. Ese es el gran reto. Pues nosotros lo invitamos a una torta ahogada, al pozole, al tejuino y a hacer un recorrido por las cantinas, pero en cada cantina hay una leyenda y una tradición. Ah, yo pensé que en cada cantina un tequila. No, yo por eso les digo, es muy temprano. Hay una leyenda. ¿Cuántas leyendas no hay, imagínense, en la ciudad? Estábamos hablando de las 9 esquinas, estábamos hablando de, ¿cuál decíamos, don Juan José, que decíamos de esta cantina? ¿Cuál era? Digo, todas tienen. Los caballeros que están en casa nos estarán escuchando. Digo, la más antigua vigente es la Sin Rival, que está en Gante y en la Calzada. Pero luego está la Iberia, que tiene un siglo, los famosos equipales, que efectivamente la actual administración municipal la reflotó, estaba ya a punto del colapso.
Y lo otro, es decir... La fuente. La fuente, bueno, que es bien tradicional. Sí, sí, sí. La fuente y diríamos... Y muchas otras. Y el Mascucia, que ya hay tres. Yo me quedé en uno, público, me quedé en la No, en hay, una. diríamos que además otra de las cosas, todas esas son instituciones sociales que la gente, diríamos, se ha apropiado y que las va a mantener. Es decir, si no hay un rebote social, las autoridades podrán decir misa, padre, pero diríamos... Aquí pues, saliendo de aquí es domingo que se vaya a misa. Pero diríamos, Bien, nos pero queda mientras poco no haya tiempo ese ya. rebote social, Sí. mientras las gentes no se los apropien, se prediquen el desierto. Alcalde, el mensaje a las familias que este domingo nos están viendo. Les invitamos, lunes 7 de la tarde, inauguración del carrusel en la Plaza Reforma frente al Museo del Periodismo, la Casa de los Perros. Martes los esperamos desde las 7 de la noche para gozar de G de Luz. Estará hasta el siguiente domingo, es decir, son 5 días de atractivos los que vamos a tener de G de Luz, que es el festival de luces más grande de Latinoamérica. ¿Todo Vayan, gratuito? Todo gratuito. Absolutamente gratuito. Ahí esperamos muchas familias, muchas Todos niñas, vamos muchos a estar niños. ahí. Va a estar hermoso porque Guadalajara está pero chulísima, de verdad se los digo. La gente que viene de fuera nos dice qué maravilla. Pues los de lo que invitamos, está, alcalde, ¿verdad? Bien. Haciendo en Guadalajara. Y bueno, pues tenemos una ciudad hermosa, hay que sentirnos orgullosos de ella. Y yo le agradezco a la gente que verdaderamente quiere a Guadalajara, porque cuidar a Guadalajara es cuidarle entre todas y todos. Así es. Es la Es el reto. responsabilidad, no solo del gobierno, es la responsabilidad del gobierno en conjunto con la ciudadanía. Muchas gracias, alcalde. Gracias a todos ustedes a querer amar a nuestra ciudad. Hay que hacerlo desde casa y feliz domingo.